7 de la mañana, 40 minutos. Usted en su casa se puede estar preguntando esta mañana, hombre, esto de Omicron es difícil, es grave, no es grave, están exagerando, no están exagerando, ¿qué se sabe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo planeo mis vacaciones? ¿Esto qué significa para mis hijos? ¿Qué significa para mi vida? ¿Vamos a estar viviendo así todo el tiempo? Que sí, que no. No, hay muchas preguntas sobre el tema. Aquí vamos a tratar de resolverlo juntos. Nosotros también tenemos muchas preguntas sobre todo lo que está pasando. Está con nosotros a esta hora el doctor Amesh Adalja. Ya hemos hablado con él es investigador principal del Centro de Seguridad Sanitaria de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins. Está con nosotros, acompañándonos y nos va a ayudar a entender un poquito más qué es lo que está pasando con esto. Dr. Adalja, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning. Thanks for having me. La primera pregunta es, ¿tenemos que estar preocupados, muy preocupados, o no tenemos que estar preocupados? Dr. Adalja, everybody in the world right now, it's asking themselves the following question. Should be worried, not worried, or just standing by to know a little bit more about what's going on with this Omicron variant? The best thing is to just be standing by right now because there are a lot of questions that need to be answered before we know what the threat level is. This is something that needs to be taken seriously, but it's not a time for panic. It's not a time for travel bans. It's a time to continue to do what we know works, which is getting people vaccinated, making sure people are getting tested. Lo mejor en este momento es esperar. Hay muchas preguntas que aún tenemos que contestar para entender el nivel de amenaza de esta cepa. Hay que tomarlo seriamente, pero no hay que entrar en pánico ni hay que poner restricciones a los vuelos. Hay que ver qué es lo que sucede. Quiero preguntarle al doctor Adalja, más o menos, ¿en cuánto tiempo vamos a tener una idea más clara de lo que significa esta variante? Doctor Adalja, when are we going to know a little bit more about this Omicron? How long does it take for scientists to understand how severe this is or if this is not? It's going to take probably 2 weeks or so for all of the experiments to be done, but we're learning more every day about this variant, about who it's infecting, about what the protection is against vaccination, and how widespread it is. So every day we're going to learn more, but probably within about 2 weeks we'll have a lot more definitive information on how more transmissible it may be and how well our vaccines and our treatments work on it. Más o menos 2 semanas para que los experimentos hayan concluido, pero cada día sabemos un poco más. Sin embargo, tenemos que esperar unas 2 semanas para saber quiénes son los más infectados, nos protegen o no nos protegen las vacunas, dónde está particularmente Omicron, cuán transmisible es y sobre todo este tema de saber si las vacunas que tenemos en este momento son 100% efectivas. Eso lo sabremos más o menos dentro de 2 semanas. Luis Carlos, me gustaría preguntarle al doctor Adalja qué diferencia hay entre la variante Delta y Omicron que les haya generado la alarma, la alerta en la OMS. Dr. Adalja, what are the main differences between Delta and Omicron? What do we know right now? Well, we don't know a lot, but we know that the Omicron variant has more mutations than Delta, and it has certain mutations that we saw in the Beta and Gamma variants that had been associated with decreased protection from the vaccine, decreased protection from the monoclonal antibodies. But we don't know yet if it's more transmissible than Delta, and I think that's the big question because in many parts of the world, it may not be able to compete with Delta. No sabemos mucho. Sí sabemos que Omicron tiene más mutaciones que Delta y tiene mutaciones parecidas a las de Beta y Gamma. Además, sabemos que para Beta y Gamma la protección de la vacuna era un poquito más baja. Por lo menos lo que tenemos que tener claro es si se transmite más o menos que Delta para saber si en los lugares donde hay Delta Omicron va a ser más fuerte o Delta va a ser más fuerte.
Doctora Adalja, precisamente quisiera saber cuáles son los síntomas de esta variante, si son más severos respecto a otras variantes o más leves, como se dice desde Sudáfrica. Dr. Adalja, is there any information about how severe are the symptoms related to Omicron? Are they similar to the ones to the Delta variant or to the original variant, or is this something that we just don't know? It's early, so we don't have definitive information, but what we do know is that right now in South Africa, it seems that those individuals who are getting hospitalized tend to be not vaccinated. But many of the cases occurred in younger people who would not be expected to have severe disease with any variant. Es temprano para saber, pero lo que sí sabemos es que en Sudáfrica la gran mayoría de quienes están hospitalizados son aquellos que no están vacunados. Vamos a preguntarle al doctor Adalja si las pruebas que hay en el mercado actualmente, las PCR, las antígenos, pueden detectar este virus. Si lo podemos detectar con una simple prueba de las que hay en el mercado. Doctor Adalja, good morning. Does the test that are currently in the market, the PCR and all of those, can detect the Omicron? Yes, the normal test will be able to detect if you're infected with Omicron. It takes some time, though, to determine which variant you're infected with, but the test will be positive if you have the Omicron variant, and then some of those get sequenced to know definitively that you have the Omicron, but the ordinary test will test positive if you have Omicron. Sí, los tests que hay actualmente detectan la variante Omicron. Se toma un tiempo o nos demoramos un tiempo más en saber si la variante que usted tiene es efectivamente Omicron. Pero el test definitivamente, si usted la tiene, será positivo. Una vez que da positivo, hay que secuenciar el virus para saber efectivamente si es esta variante. Me gustaría preguntar a Luis Carlos y Ushi, además de esas 2 semanas que ha dicho el investigador que se requieren para tener más información, específicamente con el tema de las vacunas disponibles en este momento en el mercado, ¿cuándo sabremos si las mismas contrarrestan a Omicron o no? Dr. Adalja, you just told us that it's going to take scientists at least 2 weeks to understand a little bit more the virus and to understand a little bit more Omicron. But does that window of 2 weeks, it's applicable to the effectiveness of the vaccine? In 2 weeks, are we going to know if the current vaccines that we have actually works for the Omicron variant? What we'll find out is how well the antibodies and the T cells generated from the vaccine work against this variant. People will do experiments where they mix the blood of people who have been vaccinated with the virus or engineered viruses to see how they do. But we'll also learn just in the next couple of days by looking and seeing who is getting infected epidemiologically. Are people that are fully vaccinated getting infected more so than people who are not vaccinated? Are people who are getting vaccinated getting severe disease? And what we are already hearing from South Africa is that likely the people that are getting hospitalized are not vaccinated, telling you even if the vaccine isn't able to stop every infection, it may be able to stop the serious infections, which is the usual case when it comes to these variants, that the vaccine still protects against serious disease, hospitalization, and death, and that's what really matters. Lo que sabremos dentro de 2 semanas básicamente es si los anticuerpos de la vacuna funcionan o no funcionan. Eso se va a hacer mediante unas mezclas de sangre que serán en laboratorio. Pero lo que sí sabremos en los próximos días, no en 2 semanas, pero sí en los próximos días, es quién se infecta más. Si se infectan los que están vacunados o si no se infectan los que están vacunados. Y además, cuán seria es la enfermedad en no vacunados y cuán seria es la enfermedad en no vacunados. Es decir, en este momento tenemos claro que en Sudáfrica los que están hospitalizados no se han vacunado. Por lo tanto, lo que podemos ver es que la vacuna previene una infección seria. No previene la enfermedad, pero sí la infección seria. Estamos hablando con el doctor Amesh Adalja. Él es investigador principal del Centro de Seguridad Sanitaria de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de una de las instituciones más prestigiosas en la investigación del coronavirus, que es la Universidad de Johns Hopkins. Es realmente un privilegio hablar con él. Le voy a preguntar si se equivocan los países al cerrar las fronteras,
si eso es una equivocación y si él ve en el futuro, debido a esta variante, la posibilidad de confinamientos. Dr. Adalja, are countries operating well at elevating travel bans? And do you see in the near future, because of this Omicron variant, countries taking more profound measures as confinement in the near future? I don't think the countries are acting appropriately when it comes to the Omicron variant. I don't think that travel bans are justified, especially this late in the pandemic when we have better tools like testing and vaccination. And I think that we have to realize that when you enact these travel bans, you end up punishing countries that have done very well at characterizing and alerting the world to new variants. So I think South Africa deserves praise, not punishment. And if this is a more efficiently transmitting version of the virus, it is already everywhere, and we're seeing that. There are cases in Belgium that have no links to South African countries. This is basically everywhere. It is already in North America. This isn't something that you can contain with travel bans. It gives people a false sense of security and allows politicians to appear as if they're doing something. But in the end, I don't think they will have much impact, except for negative impact. No creo que esté bien lo que están haciendo, no creo que los países que están poniendo restricciones para viajes estén haciendo lo correcto. Tenemos que darnos cuenta de que estas restricciones lo que hacen es castigar a países que de hecho han actuado muy bien, países como Sudáfrica que han alertado a tiempo acerca de esta variante. Estos países hay que felicitarlos, no castigarlos. Además, a esta altura las variantes no están en un solo lugar. Bélgica ya tiene Omicron, que nada tiene que ver con Sudáfrica, ya está en Norteamérica. Esto ya no se contiene con restricciones a los viajes. Y da una falsa sensación de seguridad y a los políticos la posibilidad de decir, miren, estamos haciendo algo, pero la realidad es que no sirve. This morning, the World Health Organization said that Omicron represents a high risk, a very high risk for the world. Do you share that kind of expression, given what we currently know about the variant? It has a potential to be a high risk. I think we have to answer some basic questions first before we can say that it is definitively a high risk. It should be treated as a high risk, and that's why it's important to do the science to understand what threat it represents. But I think it is too early to know whether it is going to be something like Delta or be something like Beta and Gamma that is not able to really take hold. Tiene el potencial de ser algo muy riesgoso y así debería ser tratado, pero todavía falta para saber si efectivamente va a ser algo como Delta o como Gamma o como Beta. Es decir, hay que tratarlo como algo muy serio, pero aún faltan responder muchas preguntas para conocer su seriedad. Y la última pregunta que le quiero hacer al doctor Adalja es, ¿mutaciones es malo? Cuando oímos a los expertos y las primeras informaciones decir, esto tiene muchas mutaciones, ¿es necesariamente algo malo? ¿Lo hace más peligroso al virus? ¿O a través de las mutaciones también el virus tiende a automatarse, a desaparecer? Dr. Adalja, and thanking you for your time and generosity with us, I just want to ask you one last question. What is the real meaning of mutations? Is that a synonym for a bad word or for a good word? And when I say that, is bad word in the sense of mutations mean that the virus can become more powerful and therefore can kill more people, or are mutations something that can also damage the virus itself and that could kill it eventually? Most mutations don't change the function of the virus, so most mutations are neutral. There are some mutations that also disable the virus. But when you talk about a mutation that persists, it usually means that it's increasing the transmissibility of the virus or making the virus more fit. And in that sense, those are bad. But sometimes those mutations might be accompanied with other mutations that might decrease the lethality of the virus. We don't know any of that yet, but remember that viruses are always going to mutate. Everything that is alive mutates. That's how evolution works. So it's not something you can stop, but it is something that we have to track and really be careful about.
and make sure that we know when the mutations are occurring and characterize those mutations. La mayoría de las mutaciones son neutrales y no cambian para nada la forma en la que se comporta el virus. Algunas efectivamente le bajan la intensidad al virus y otras, muchas, lo que hacen es hacer crecer la transmisibilidad del virus, lo cual no implica que el virus que se transmite con más frecuencia sea más serio. El punto es, el virus siempre está mutando. Eso es lo que hacen los virus, mutar. Así viven y así sobreviven. No se puede parar una mutación. Las mutaciones de los virus siempre van a existir. Lo que hay que hacer es seguirlas, monitorearlas y ver para dónde van. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Doctor Amesh Adalja, del Centro de Seguridad Sanitaria de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Dr. Adalja, thank you so much for having the time to talk to us. We really appreciate it, and we learned so much today, this morning. Thank you. Thank you.